Mi gente, mucha atención. Por favor, disfrútense este video y esta información, porque en estos momentos, 1 de febrero del año 2024, hay una gran lloratón uribista en Colombia. Lloratón de la extrema derecha, de toda la oposición, de esos políticos que se hicieron pasar por alternativos para hacerse elegir en el Congreso y, por supuesto, una lloratón tremenda en los medios de comunicación tradicionales mentirosos y serviles a la élite tradicional y de esos periodistas falsos que solamente publican información tergiversada en contra del gobierno y del progresismo en Colombia. El presidente Gustavo Petro fue nominado al Premio Nobel de Paz. Por supuesto, ya hay respuesta por parte del jefe de Estado y también hay reacciones por parte de senadoras del Centro Democrático como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes se mostraron bastante dolidas. Esto fue lo que escribió el presidente Petro luego de conocer esta nominación. Agradezco a Ramsus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Y seguramente muchos se estarán preguntando, ¿pero qué ha hecho el jefe de Estado? ¿Qué ha hecho Petro pues para tener esta nominación? Ya les voy a contar. Primero, unas reacciones. Esta de Antonio Morales, quien era el libretista de Jaime Garzón, quien escribe: esto va a acabar de enloquecer a la oposición de la ultraderecha mafiosa y su prensa basura. Petro fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Abro comillas. Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral, dijo diputado ecologista noruego Hansson, quien reveló la postulación. Nuestro amigo Levi Rincón, muy a su estilo, publicó: me imagino cómo estarán los integrantes del matrimonio Laforí Cabal con la nominación del presidente Petro al Premio Nobel de Paz. Jajaja. Y por ahí derecho, creo que se les dañó el desayuno a todas las familias divinamente. Caray, lo disfruto mucho. Acá un poco de humor para sacarle la piedra a los uribistas. Parece ser que Colombia tendrá 2 Nobel de Paz. El siguiente paso es la beatificación del excelentísimo señor presidente Gustavo Petro. Esto es puro humor, pero sin duda alguna genera ampolla en la extrema derecha colombiana. Finalmente, Francisco Javier Vera, el niño ambientalista como es conocido, también felicitó al presidente escribiendo lo siguiente: felicitaciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su postulación como Premio Nobel de Paz. Gracias por liderar la agenda climática en el mundo y poner este tema que amenaza nuestra existencia en la agenda pública. Y bueno, nada, ahí publica una fotografía con el primer mandatario. Ahora sí, las reacciones de integrantes del uribismo y de esta extrema derecha opositora en general. Vamos con María Fernanda Cabal, quien dijo lo siguiente: sobre esta nominación a Petro, desde el 7 de agosto de 2022 van 137 masacres con 465 muertes. Desde su elección, 262 asesinatos de líderes sociales. En 6 meses de negociación con el ELN, en donde por cierto está su esposo José Félix Laforí, los terroristas ejecutaron 35 secuestros y 43 homicidios. Nobel de Paz. Bueno, y por supuesto hay un montón de comentarios. A favor, en contra, en fin, ahí ustedes pueden observar en la publicación de Cabal todo lo que la gente dice, pero estas son las reacciones de congresistas del uribismo, como por supuesto está Paloma Valencia, quien, vean lo que escribió: Hitler, Mussolini y Stalin fueron nominados al Premio Nobel de Paz. O sea, están hiper mega ardidos con esta nominación. El señor Enrique Gómez de Salvación Nacional, quien fue disque candidato presidencial y se pegó tremenda quemada, escribió: no jodas, Premio Nobel de Paz para Petro. Colombia no se puede dejar distraer con pendejadas. Petro está entregando al país a los violentos y a los corruptos, formando y definiendo una alianza con los peores dictadores de la tierra como Maduro, Putin y los Castro. O sea, sigue con el cuento del castrochavismo. La cuota inicial, entre muchas, de la dictadura es negarse a acatar la suspensión del canciller Leiva e impedir que la fuerza pública proteja la vida, honra y bienes de los colombianos. ¿Cómo los protegía antes la fuerza pública de los colombianos? Con plomo, con falsos positivos, con masacres, en alianza con paramilitares, como les gusta a ellos. Pero pues nada, a llorar. Como dijo Jorge Eliezer Gaitán, mamola. Hoy
Petro es un nominado al Premio Nobel de Paz. Vamos a ampliar esta información, a ver cómo es que se dio esto y por qué es que es nominado a esta distinción. Diputado noruego nomina a Gustavo Petro al Nobel de Paz. Rasmus Hansson, uno de los 3 diputados de los Verdes en el Parlamento noruego, justificó la elección de Petro por su trabajo por la paz, que considera una inspiración para el mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024 por Rasmus Hansson, un diputado ecologista noruego, según ha revelado hoy el propio político. Abre comillas de lo que dijo Hansson. Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia, declaró Hansson un día después de que se cerrase el plazo para proponer candidatos. El diputado noruego resaltó además que Petro apuesta por negociaciones incluyentes en las que las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los grupos marginales también participan. ¿Y qué otros candidatos hay? Así se sabe, por ejemplo, que entre los nominados para este año figuran, entre otros, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y las organizaciones de derechos humanos B'Tselem de Israel y Al-Haq de Palestina. Ahora bien, ya acá están pues los argumentos de este diputado ecologista para nominar a Gustavo Petro al Nobel de Paz. Esos son los argumentos de él. Pero yo sí les quiero decir una cosa. Estas nominaciones no se dan solo por acabar conflictos. Estas nominaciones se dan por traer paz y justicia social a los países. Y eso es lo que ha venido haciendo este gobierno a través de la Sociedad de Activos Especiales, por ejemplo, entregando las tierras que anteriormente, en anteriores gobiernos, eran o entregadas a los mismos paramilitares, a los mismos narcotraficantes, a militares, a policías, a políticos. Se las están entregando en este gobierno a humildes campesinos en diferentes partes del país, para que la trabajen, para que produzcan en esas tierras que fueron producto de extinción de dominio y que hoy pertenecen al Estado a través de la SAE, por ejemplo. En materia de educación, es llevar educación a los municipios más afectados de Colombia y por supuesto a los históricamente olvidados, que es lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, en el gobierno con el pueblo en el departamento de La Guajira el año pasado y este año en el Pacífico, llevando escuelas, llevando universidades, llevando también cosas básicas, elementos básicos o servicios básicos como el agua. Eso también es hacer paz y por eso es que el presidente Gustavo Petro es nominado hoy al Nobel de Paz. Listo, ya para terminar con este video, tengo que contarles que el presidente, en medio de este contexto de paz, le respondió al primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, una carta que él le envió hace algunos días. Vamos a ver la respuesta del jefe de Estado colombiano. Petro responde a Netanyahu e insiste en un cese al fuego en Gaza. El presidente colombiano envió una carta al primer ministro de Israel en la que afirma que trabaja para la liberación del connacional retenido por Hamas y reitera la necesidad de iniciar conversaciones de paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a la carta que le envió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el pasado 11 de enero, en la que le pedía interceder a favor de la liberación de los rehenes retenidos por Hamas el 7 de octubre. En el texto, fechado el 29 de enero, pero difundido este miércoles 31, Petro, un agudo crítico con la respuesta del gobierno y del ejército de Israel en Gaza, asegura que el ejecutivo que lidera está trabajando para lograr la liberación del ciudadano colombiano que se encuentra entre los retenidos por el grupo armado e insiste en la necesidad de iniciar unas conversaciones de paz para lograr la liberación de todos los secuestrados de ambos bandos. En la carta, Petro asegura lo siguiente: con el propósito de garantizar su integridad, este gobierno está adelantando las gestiones al más alto nivel en aras de permitir el buen retorno a casa del señor Elkana Bogbot y la reunificación familiar. Netanyahu, en el texto que le envió hace casi 3 semanas, le había dicho que Colombia e Israel tienen la causa común de luchar por la liberación de las 136 personas secuestradas por Hamas, al haber entre ellas un ciudadano colombiano, Bogbot, ciudadano israelí que está casado con la colombiana Geraldine González y fue retenido en la incursión del grupo islamista que produjo más de 1.000 muertos en suelo israelí y desató una respuesta militar que ha ocasionado la muerte de más de 25.000 personas, incluyendo cuando menos 12.000 niños. Ya para finalizar, para facilitar su liberación, el gobierno colombiano le otorgó a Bogbot la ciudadanía el 21 de noviembre. Sin embargo, esa medida no ha surtido efecto por ahora.
Petro menciona la nacionalización en la carta que remite a Netanyahu, pero también le recuerda que en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la instalación de 2 conferencias de paz, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina. Dije que era necesario acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos, rememora en la carta el presidente. En aquella asamblea Petro dijo, las mismas razones que se expresan para defender al presidente de Ucrania o Volodymyr Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Más allá de las gestiones del gobierno colombiano para lograr la liberación de los rehenes, Petro pide en su carta un cese al fuego, medida que Netanyahu ha rechazado en varias ocasiones. Vean lo que dijo Petro. Considero prioritario que se avance rápidamente hacia un cese inmediato de hostilidades e iniciar conversaciones para la liberación de todos los rehenes. Además, propone crear una comisión de paz integrada por varios países que trabaje a favor de las liberaciones y para poner fin a la violencia desatada entre Israel y Palestina. Acá, finalmente, he rechazado y rechazaré enérgicamente actos que supongan la eliminación del otro. Sigue el presidente en su escrito, en el que también hace una breve exposición preliminar de su trayectoria política, su paso de la vida en la guerrilla a la política sin armas y su compromiso con la paz y la justicia social en Colombia. Más adelante agrega, no derramar sangre significa hablar, buscar caminos comunes una y otra vez hasta que el pueblo no sea arrodillado. Y finaliza reiterando que el país no ahorrará esfuerzo alguno para que la paz sea una realidad en el planeta. Bien, esos datos, esas 2 noticias, era lo que les quería dar a conocer en este video. Bueno, seguirán llorando en el uribismo por esta nominación del presidente Gustavo Petro al Nobel de Paz. Nuevamente, muchísimas gracias por ver el video, por difundirlo, por comentar, por suscribirse si están en YouTube, por las donaciones. Todo eso es muy importante para nosotros, es fundamental para poder continuar con este trabajo. Nos vemos en una próxima entrega.